Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 12 de noviembre, en esta 32ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Josafat, obispo y mártir. Rusia fue evangelizada por los cristianos bizantinos poco antes del cisma del siglo XI y siguió a la Iglesia griega cuando ésta se separó de Roma. Dependió de ésta hasta 1589, cuando se independizó con la elevación del metropolita de Moscú a la dignidad de patriarca. En este mismo período, Rutenia pasó del dominio ruso al polaco. Los sacerdotes ortodoxos, entrando en comunión con Roma, pudieron mantener sus antiguos ritos y las tradiciones de la Iglesia eslava. En este clima ecuménico que parecía iba a favorecer el arreglo del cisma de Oriente, hacia 1580 nacía de una familia ortodoxa separada Juan Kunchewicz, el futuro apóstol de la unidad de los cristianos de Oriente. Partiendo del gran don común de los cristianos, el bautismo, Juan maduró su total adhesión a la comunión con Roma, alimentándose con otros bienes comunes, como la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, la Iglesia rusa había conservado intacto lo esencial de la fe y de la estructura eclesial, como los sacramentos, la liturgia, la antigua tradición apostólica y patrística, el culto de los santos, la devoción mariana, el profundo ascetismo. Fue precisamente la espiritualidad monástica oriental cuyo influjo dio comienzo al gran florecimiento monástico en Europa, la que llevó a Juan Kunchewicz a la completa unidad con Roma. Cuando vistió el hábito religioso y se convirtió a la Iglesia rutena, tuvo el privilegio de ser el primer novicio del primer monasterio basiliano unido, el de la Santísima Trinidad de Vilna. Tenía 20 años, cambió su nombre por el de Josafat o Josafat, el bíblico nombre del Valle del Cedrón, en donde, según el profeta Joel, se reunirán las almas para el juicio final. Uniendo la antigua espiritualidad basiliana con las nuevas directivas de acción de los jesuitas, de quienes acogió e hizo suyo el joven espíritu misionero, Josafat, consagrado sacerdote y luego elegido archimandrita y coadjutor del arzobispo de Polotsk, emprendió una activísima obra de apostolado por la reforma de la vida monástica y por la unidad de los cristianos, hasta el punto que mereció ser llamado raptor de almas. Elegido obispo, sucedió al arzobispo de Polotsk. Fue bárbaramente asesinado por un grupo de fascinerosos el 12 de noviembre de 1623 en Vitebsk, Rusia Blanca, porque su celo y su benemérita acción por la unión a la Iglesia de Roma le había suscitado el odio de los ortodoxos separados. El Papa Pío IX lo canonizó en 1867. La memoria obligatoria que le decretó el nuevo calendario litúrgico tiene un significado claramente ecuménico. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Josafat, obispo y mártir. Y para hoy, miércoles 12 de noviembre, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Nos damos cuenta cómo Jesús, al venir al mundo, hace el primer esfuerzo por anunciar el reino, un reino de justicia, de amor y de paz. Pero nos damos cuenta que también es un reino que manifiesta la llegada de la presencia de Dios y se evidencia a través de la curación, a través de la curación de ciegos, de lisiados, a través de la curación de los leprosos, de aquellas personas que para el momento presente de aquel tiempo eran enfermedades imposibles de curar, como decir hoy un cáncer, por así decirlo. El Señor sanaba incluso a los sordos, a los mudos, a cada persona que tenía una afección, o aquellos paralíticos, por ejemplo, que estaban en una camilla, el Señor los levantaba. También curaba a los que tenían espíritus inmundos. Sí, expulsaba a los demonios de aquellos poseídos. Y además de eso, algo tan extraordinario para una persona de aquel tiempo, y que ningún rabino, evidentemente, por más grandes milagros que pudiera hacer, pues no se atrevía. Y era la resurrección de los muertos. Jesús resucitaba a los muertos. Sí, en 3 ocasiones, según los textos bíblicos, nos damos cuenta de esta acción. Hoy, por ejemplo, 10 leprosos salen al paso de Jesús cuando Él se dirige a Jerusalén. Y justamente nos damos cuenta de cómo aquellos hombres a gritos le piden que tenga misericordia. Jesús, Maestro, ten compasión. Esa palabra, ten compasión, esa frase, ten compasión de nosotros, es la frase de los hombres y mujeres de todos los tiempos. Es tu frase, mi hermano, mi hermana, es mi frase. De tal manera que siempre estamos constantemente ofendiendo a Dios. ¿Y cuál es la enfermedad que tenemos hoy? Puedes tener cualquier enfermedad física y si le pides a Dios con fe, sin duda, en su infinita misericordia te curará. Pero ¿por qué esta es nuestra frase? Jesús, Maestro, sobre todo, ten compasión de nosotros, ten compasión de mí, porque somos pecadores. Que Jesús se apiade de nuestra fragilidad humana. Que Jesús tenga misericordia y algún día permita que nos ganemos el cielo. Que el Señor perdone nuestros pecados, que siempre y cada día son más grandes. Como lo dice el Salmo, tan rojos como la escarlata, pero quedan tan limpios, más limpios que la lana, más limpios que la nieve. Así es Dios de bueno. Y aquellos hombres, aquellos leprosos, quedaron curados. ¿Qué les pide Jesús? Sí, les pide el Señor que vayan a los sacerdotes. Cuando ellos piden compasión, vayan a presentarse a los sacerdotes, les dice Jesús. Porque los sacerdotes en aquel tiempo, como en otros textos lo hemos explicado, eran los encargados del pueblo. Y como existía la famosa teocracia, es decir, el gobierno estaba en poder de los religiosos, también el gobierno civil, por así decirlo. Entonces los sacerdotes eran los únicos que podían manifestar que aquellas personas estaban limpias, que podían reintegrarse a la sociedad, por lo tanto a su familia, regresar a su casa, reintegrarse a la vida de la sinagoga, del templo, sus rituales y todo lo que concierne a la vida normal y común de una persona, porque los leprosos eran expulsados, los leprosos eran rechazados, incluso eran apedreados si se acercaban al pueblo o a la gente. Por eso Jesús les da una plena libertad. No solamente limpia su, por así decirlo, enfermedad física, no, también les da una libertad espiritual, una libertad de movimiento, ¿por qué no manifestarlo de forma social? Así es Dios de grande. Ve la dignidad de la persona humana. Y sin duda, si le pedimos a Dios que nos limpie, Él también nos limpiará. Pero tenemos que dar gracias como aquel hombre. Tenemos que aprender a agradecer. ¿A cuántos el Señor no los ha sanado y no son agradecidos? Y no son personas que se comprometan. Y no son personas que empiecen a participar en la Eucaristía. Y no son personas que le sirvan con amor a través de un servicio al prójimo o de un servicio en su comunidad. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder responder como aquel samaritano, que hemos recibido su beneficio, su beneplácito, con gratitud, porque hemos sentido su misericordia. ¿Cómo no agradecer
Dice el Salmo 115, ¿cómo te pagaré, Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo no agradecer tanta gracia y tanta bondad? Por eso, seamos agradecidos. Y si tú eres padre o madre de familia, enséñale a tus hijos a dar gracias al Señor. Pregúntate, ¿cuáles son las lepras que hoy necesito que el Señor me cure? Pídeselo con amor, pídeselo con fe y sin duda Él te acompañará. Recuerda, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros, ten compasión de mí. Haz vida a esta frase y sigamos pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nuestra fragilidad humana. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.